Hola, bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Maternidades Reimaginadas. El recibimiento de Marea ha sido increíble, o sea, estamos muy emocionadas. Y nos vamos a tomar hasta el final del año para ver cómo manejamos todo ese entusiasmo y ese interés. No los estamos ignorando, sino que estamos tratando de entender cómo mejor crear esa comunidad. Lo más seguro es que sea empezando por un grupo de WhatsApp, pero eso es todo para el 2025. Entonces, estamos tomando nota, sus comentarios los leemos, pero pues ahí vamos respondiendo. Hoy les queremos hablar un poco de lo que es la red de apoyo. Llevamos usando ese término como en varios capítulos. Queríamos ahondar en eso un poco para contarles nuestras experiencias con esa red de apoyo, que fueron diferentes entre Diana y yo. De hecho, yo recuerdo que mi doctor, antes de yo hacer oficialmente el proceso, yo le pregunté a él nuevamente, como, dime realmente qué es lo importante cuando uno va a hacer este proceso. Y él, me acuerdo que me decía, o que me dijo en su momento, ¿tienes red de apoyo? Y yo le dije, sí, tengo red de apoyo. Me dijo, básicamente, eso es. Sí. Porque a la final la red de apoyo es la que le va a ayudar a uno a solucionar desde el problema del pañal que no lo pudiste comprar, o la leche que no pudiste comprar, o eventualmente la contención emocional, o la solución financiera, o cualquiera de los demás temas. Sí. Recaen sobre uno 100% todas las responsabilidades, pero pues esa red de apoyo pues sí juega un rol muy importante en el día a día de nosotros. Y que la red de apoyo es parte de la razón por la que estamos haciendo Marea. Es atípico porque uno creería que la gente que lo rodea a uno es el que va a ser como la red primaria de uno en todo momento, y yo creo que mi experiencia no fue así. Cuando yo tomé la decisión de hacer esto, digamos que el primer proceso, que era el de congelación de óvulos, fue chistoso porque obviamente yo le conté a algunas personas, y esto creo que ya yo se los mencioné. Mi mamá me acompañó en esos procesos de congelación de óvulos, que yo hice dos. En los dos procesos me acompañó ella a la clínica a hacer todo esto, todo bien. Y tuve amigos que sabían que yo estaba en este proceso, inclusive una persona con la que estaba empezando a salir lo sabía y estaba muerto la risa y me decía, dale. Y me acuerdo que me invitó inclusive en algún momento, no es que veas un masaje bien espectacular para que estés bien deliciosa para ese procedimiento que tienes mañana. Todo me pareció increíble porque, aunque no crean, eso fue muy importante en términos de red de apoyo de ese primer momento. Pero cuando yo empecé de verdad a pensar en que la maternidad, pues digamos, en que efectivamente iba a tener bebés sola o en solitario, con todo este proceso de reproducción asistida con donante de esperma, pues ya digamos que ahí fui aún más como mesurada en el cómo iba como tocando a la red, que para mí era importante para ver primero qué pensaban y cómo ir testeando cómo iba a ser el apoyo. Entonces fue muy chistoso porque como cuando uno tiene temas que tú estás activando así la gente no sepa, hay gente que se te va apareciendo y te dice temas. Entonces yo te mencionaba el caso, por ejemplo, de estas mujeres fantásticas como María Clemencia, que de repente me ve como, no sé, 6 meses antes de que yo hiciera el proceso, me decían, ay, ¿qué estás pensando? Porque no tienes hijos sola. Y yo decía, wow, sabes, como que esto ni siquiera era una gran conversación en mi vida, pero ella por alguna razón, que es una madre, además madre, muy orgullosa de ser madre, me decía, por favor, no te quedes, sabes, como que hazlo, que tú quieres tener hijos. Y eso para mí fue muy importante en términos de red inicial, de saber que había unas personas que sí me apoyaban. Yo me acuerdo que en el momento en que yo iba a tomar esta decisión, yo empecé, obviamente toqué primero como a mi familia, mi papá y mi mamá y mi tía, que viven siempre en mi casa. Ya ellas me habían dado el go o el sí desde que empecé con el proceso de congelación de óvulos. Ellos ya, digamos, eso había sido muy claro, y inclusive yo volví a tocar el tema, que estaba volviendo como a pensar en el tema,
y los tres me habían dicho, estamos firmes, pero así. O sea, estamos contigo y te apoyamos 100%. Pero cuando activé esa conversación con mis hermanas, mi hermana mayor que tiene 3 hijos, obviamente su reacción fue diferente y me dijo como, uy, tener hijos es difícil. Que me parece que es de lo más sincero que alguien me podía haber dicho. Y después mi hermana La Toya, que digamos, yo creo que mucha gente conoce su historia, ella se había negado la posibilidad de ser madre, ella siempre había dicho que ella no iba a ser mamá. Entonces, claro, ella entró como en una, yo creo, lo tendrá que decir ella en su momento, yo creo que ella entró como en un pánico y me dijo, no, no, es que yo no quiero ni siquiera opinar del tema. En paralelo, yo empecé a preguntarle como amigos míos, muy cercanos, ¿tú qué piensas si yo hago esto? Estamos firmes, te apoyamos. A 3, 4 de mis amigos más cercanos, yo simplemente como preguntando, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Era que yo estaba como a un día de hacer el proceso. Y cuando efectivamente, digamos, me di cuenta que había una resistencia en una parte de mi familia, decidí cerrarme completamente y no contarle a nadie lo que yo iba a hacer. Wow. Y lo hice todo sola. Entonces, a veces digo como, así mi maternidad hoy en día no sea en solitario, ese primer momento en realidad sí fue absolutamente sola y en solitario. Ok. No, sí, muy diferente a mi proceso. Yo creo que le conté a mi familia. Pero nunca habías tenido la conversación como con tus papás, o sea, tú no habías tenido con nadie de la familia, digamos, anterior a ese momento donde tomaste esa decisión, como, no sé, años anteriores. La verdad, creo que no. Es que no me acuerdo, pero no, creo que, claro, de pronto sí fue una conversación con mi papá y mi hermana. Fue como, pues sí, pues bueno. Claro que era difícil, sí. Y después la parte financiera, yo tenía ese colchón que ahorré siempre, no sé, no para algo en específico, pero lo tenía. No tenías que preguntarle a nadie si no había un permiso que dar, ni estabas pidiendo a nadie que te preste, o sea, sabes, como que sí. No había involucrado un tema financiero. Sí. Ok, yo tampoco tuve temas financieros, es decir, yo también tenía un ahorro como el tuyo, que no estaba programado para nada en específico. Sí, era un ahorro. Sí. Y usé todos los ahorros para esto. Pero... Sí. Entonces sí, creo que sí, no fue una pedida de permiso y de pronto, como pensándolo, claro, yo sabía que iba a necesitar el apoyo, pero también muy acostumbrada a hacer las cosas pues sola. Entonces, creo que si no hubiera habido el apoyo, la decisión sí hubiera sido más difícil, mucho menos como amorosa y como linda, pero creo que igual lo hubiera hecho. Yo soy diseñadora, entonces la experiencia de usuario siempre está como ahí, entonces para mí era fascinante ver que uno se mete en una página web y hay filtros y cómo era esa experiencia, y eso era lo que yo contaba, más que necesariamente lo que hay detrás de esa decisión, pero era muy raro, pero esto es lo que hay. Claro, tú tuviste apoyo y red de apoyo para el proceso entero, incluido la decisión del donante. Total, que como les dije en capítulos pasados, yo uso Excel un resto, entonces esto fue con Excel, puse a mis candidatos y sus características, y ese Excel se lo mandé a mi hermana, a mi prima y a un exnovio mío de la universidad, que seguimos siendo muy amigos y que su opinión es súper importante para mí, y hizo la tarea. Todos hicieron la tarea, todos me mandaron como sus recomendaciones de por qué. Entonces ahí tuve muchísimo apoyo. Yo no conté nada. O sea, yo conté todo. Yo hice todo sola porque yo cuando sentí un poquito de resistencia en mi familia, yo dije yo estoy segura que esto es lo que quiero hacer y yo no estoy abierta a la opinión de nadie, en nada. Que fue muy raro, pero aunque no lo crean, yo
yo me lo disfruté cada segundo. Yo me enfrento, esta es la segunda vez que abro el computador porque mi doctor me dice, bueno, no más, en un mes necesito aquí todo. Los viales es la forma como vienen esa esperma para poder empezar tu proceso. Hago el Excel porque yo, aunque no soy igual que Luisa, somos muy parecidas en eso en términos de estructura. Y empiezo yo sola a crear, el doctor me ha dado unos criterios y yo he creado otros criterios. Entonces realmente yo decidí muy desde el corazón, yo decidí muy desde la intuición y la persona ahí que me ayudó pues finalmente fue la clínica. Y creo que en ese primer momento donde ya quedé embarazada, solo le conté a mi exnovio en algún punto porque él estaba muy estresado con el tema. Y fue importantísimo en esos meses en los que yo no les conté a nadie porque yo sabía que por lo menos había una persona en el universo que ya sabía y me daba muchísima tranquilidad porque yo no quería generar expectativas ni siquiera en mí misma hasta no saber cómo venía mi bebé, que es un examen que se hace o que te sale a los 3 meses. Yo le conté a mi familia a los 3 meses, entonces yo realmente hice el proceso sola, completamente sola. Ya después de que les conté a los 3 meses, que fue muy chistoso y muy divertido, pues obviamente empezaron a aparecer como unas redes increíbles de seres humanos que me hicieron, como digo yo tuve unos 5 showers o 6, cada uno de unas 15 o 20 personas, que no es un tema menor. No, que no es un tema menor de ninguna manera, pero aún en esa etapa yo fui a todas mis ecografías y a todo sola. En el embarazo también fue mi hermana, más que todo, mi tía, mi novio en el momento me acompañó a un par de citas y mis amigos en general como que les mandaba, no sé, les decía en qué estaba y cómo iba todo. ¿Quién jugó un papel muy importante como red? Mi dula. Ana Mer Montaña, que es mi dula y que es un ser humano a quien amo, apareció, yo creo que yo empecé a buscarla como en el 4.º mes, yo creo que la encontré en el 5.º mes. Sigue siendo parte de la red para mí hoy en día. Y para los que no saben qué es una dula, es como una combinación entre una partera, una persona que en algún momento se usaba que era la persona que acompañaba en todo este tema del psicoprofiláctico, y una psicóloga y una amiga. Entonces no solo te hace el acompañamiento para que tú puedas saber todas estas cosas que son técnicas, pues sí, técnicas, pero también toda la parte emocional. Igual, yo también, claro, yo llegué a una dula, yo había oído el término en Estados Unidos que es mucho más usado o más común, y una amiga, pues, de mi red de apoyo, que hoy en día es madrina de mi hijo, me dijo, oye, hay estas dulas, mira, entrevisté como a 3, terminé con una, ella se llama Tatiana Guerra, también la amo, se llama Bien Parida, su compañía, y también fue, o sea, tan importante en el proceso, porque fue un proceso no solo de acompañamiento, sino de educativo, de más o menos cómo cuidar a un bebé, que yo había cuidado bebés antes, pero pues hay cosas que no, como vestir a un recién nacido. ¿Qué es eso de, cómo es que se llama el popó de...? Ah, el meconio. Eso, meconio. Ni idea. Meconio, o sea, Sí. alguno de los dos. No, el calostro, como cosas que ni idea, fue instrumental y hasta el día de hoy también muy importante en todo el proceso. Y yo no sé si a ti te pasó que tuviste red con quien quejarte, yo no me pude quejar con nadie, de nada. Ni me quejé, porque creo que no tenía con quién quejarme, entonces... Claro, eso fue... como que fue un embarazo donde uno ve que la una se queja y que, ay, que tengo antojos, que alguien vaya a comprarme algo, ajá, ¿cómo no? Nadie va a ir a comprarle uno nada. Y me acuerdo hablando con amigos como, no, es que el embarazo cambia a la gente un montón y en algún momento hay un sentimiento como de, por su culpa estoy así. Y entonces le dije, no, pero pues yo no tengo a nadie a quien echarle la culpa, sino pues a mí misma. Entonces
yo sí creo que uno pues, se queja un poquito menos porque la decisión es tan intencional que es como, Pues que con quién te vas a quejar. Yo me acuerdo sí, cuando los primeros 3 meses de las náuseas, yo veía estas náuseas y yo decía, yo me estoy muriendo, me voy a morir con esto. Lo estaba haciendo a escondidas, entonces no podía mostrarlo a nadie y me tenía que parar a cocinar porque nadie entendía nada de mi sistema alimentario en ese momento, que yo todo el día tenía hambre y comía, iba y cocinaba cosas además mega saludables porque estaba metida en la película, pero en realidad no tenía con quién quejarme. Y nunca me quejé, entonces para no quejarme yo creo que yo misma hice como un cambio de chip y lo que hacía era que me reía de mí misma, de quién te mandó a meterte en esto, aquí está. Eh, sí, claro, uno se auto acompaña un poco, sí, y de pronto, sí, estoy tratando de pensar, es que a mí no me dieron no, y la dula, náuseas, yo creo que y la dula, el tener a la dula con quien hablar todo lo que uno no sí, tiene con quien hablar. y saber qué va a sentir uno un poco, ¿no? Que eso también fue como, claro, de pronto te sientes así o así, es normal, no te preocupes. La conversación con mi mamá. Yo creo que toda la conversación durante el embarazo con mi mamá de cómo es tener hijos, así obviamente ellas estuvieran en otras edades donde se hacen otras cosas, Sí, porque hoy en día la maternidad que ellas vivieron en lo que se supone que uno debe hacer en términos de lo que uno encuentra en internet, en todos lados es completamente diferente, pero para mí yo creo que mi mamá sí me dio muchísima tranquilidad en yo dije, bueno, mamá, no, ya voy a sacar el apartamento, porque es que entonces, ¿cómo va a ser esto? Mi hijo, ¿apartamento? ¿De qué estás hablando? No seas loca. Tú vas a vivir con nosotros por lo menos los primeros 6 meses. Y yo, sí. Y que, o sea, no entiendes lo que se te viene encima. Y yo, pues vale, bueno, listo, yo, y ya, y lo solté, pero digamos, sí fue muy importante como esa red primaria que sí me dijo como, no, espérate que aquí vas a estar rodeada, uh-huh. rodeada. Y algo que hice yo que me sirvió un montón y lo oí en un podcast gringo fue que antes de que naciera mi hijo, le di a todo el mundo como su tarea. Entonces, a mi papá y a su pareja les dije, ustedes son mercado. Cuando yo necesite mercado, necesito que me ayuden a hacer ese mercado. A mi sobrina también creo que le puse, como que les di tareas específicas, porque, y esto también viene de la dula, tú no vas a necesitar, o sea, lo mejor es que tú puedas estar emocionalmente con el bebé en fusión total y que toda la logística, lo que hablabas tú, pañales, mercado, pagar servicios, eso es en lo que necesitas que te ayuden. No necesitas tanta ayuda con el bebé per se. Y eso fue clave porque pues me lo disfruté. La cuarentena de los primeros 40 días de mi bebé, yo casi no salí de mi casa, estuve completamente ahí para poder estar con él y que todo siguiera funcionando. Yo creo que inclusive con mi dula, con Anamer, hicimos una sesión creo que con mi mamá y mi hermana. Ah, wow. Sí, creo que Okay. hicimos una como para poder entender dónde iba a necesitar yo el apoyo. Para mí el tema de la alimentación siempre ha sido como el más importante del universo, lo es todavía. Entonces siento que, digamos, esa era la parte que tenía más clara, ¿no? ¿Qué comidas íbamos a preparar durante la cuarentena? Sí. Que había que tener una alimentación, digamos, más específica para todos los procesos que el cuerpo de uno está viviendo, pero también como en beneficio de esa lactancia para el bebé o la bebé. Yo sí tuve una situación particular no planeada y a mí me pasó que mi hija tuvo complicaciones en el nacimiento y nosotras nos tuvimos que quedar en la UCI 23 días en medio de la pandemia donde solo me dejaban entrar una persona que yo no podía intercalar, yo no podía cambiar. Me dejaron cambiarla, pero porque claro, cuando
Cuando me enfrenté a esto el primer día del nacimiento, obviamente enseguida pensé en mi hermana, en la Toya, porque yo ya había mandado a mi hermana mayor a Santa Marta con mi papá, que había un matrimonio de familia, y yo había dicho, ok, estos primeros 3 días, mientras yo me acoplo, está bien que no esté todo el mundo acá, no voy a dañar el matrimonio de mi prima, que se vayan tranquilos y vuelven en 3 días y ya voy a estar yo acomodada en la casa tranquila. Y mi hermana no había logrado llegar al matrimonio porque estaba trabajando, entonces pues claro, afortunadamente estaba mi prima Julieta, estas son las 2 madrinas de mi hija obviamente, que tuvo que entrar con mi mamá a, a pues ayudarnos en un momento muy complejo, pero ellas afortunadamente, digamos, estuvieron a una llamada y una se demoró un día en llegar, entonces estuvo Julieta y después la reemplazó la Toya, que estuvo prácticamente 3 días conmigo en la clínica, 3 días, 3 semanas conmigo en la clínica mientras Magdalena podía dar el paso a seguir. Entonces, y salir de la clínica oficialmente. Entonces, digamos que yo hoy en día sí le recomendaría a cualquiera que tenga hijos, que vaya a parir, que tenga unas personas a una llamada de distancia para cualquier complicación y tener un poquito más, como dices tú, que yo nunca lo pensé así ni lo planeé así, de quién va a hacer qué si pasa qué. Sí. Y si no pasa nada, también quién va a hacer qué. Claro. ¿Cómo me apoyan? Sí, porque claro, todo el mundo, o sea, el nacimiento de un bebé es algo no muy feliz, y todo el mundo es como, ¿en qué te ayudo? Esa pregunta es tenaz. Fuera de todo lo que está pasando, entonces uno tiene que organizar como en qué me ayuda esta persona y esta persona y esta, y uno es como, o sea, la mayor ayuda es que no me tengan que preguntar cómo me ayuda. Sí, ¿no? Un poco. Entonces, tener eso un poco planeado, súper clave, súper importante, igual es flexible, o sea, no es que si alguien más le trae uno al mercado, no. Pero eso sí, sí, es rico tener algo ya como estructurado y, claro, en tu caso tu hermana pudo venir, Julieta pudo venir, pero casi que uno tiene que tener esas redes de apoyo un poco más amplias porque hay plan A, plan B, plan C, porque si todo el mundo hubiera estado en el matrimonio de tu prima, ¿quién está? Entonces lo rico del tamaño de esa red de apoyo, que sea más allá de la familia inmediata y que aparezcan estos amigos, exnovios, novios, conocidos, amigos de los papás, mantener eso como vivo es súper importante, porque uno lo va a necesitar en algún momento. Y creo que eso sí es un ejercicio que uno tiene que hacer activamente. Total. Digamos, yo no llegué al punto de pensar en que iba a necesitarlas ese día, pero yo sabía que ellas iban a estar disponibles y que estaban en la ciudad, que eran las que no se habían ido. La Toya no estaba, pero mi prima Julieta yo sabía que estaba ahí y eso me daba tranquilidad. Y yo tomé la decisión de hacer mi proceso, de que me acompañara en mi parto mi dula, por ejemplo. No, nadie de mi familia, porque me parecía que todos eran muy nerviosos y yo no podía con eso, entonces me pareció que lo que me iba a dar más tranquilidad a mí definitivamente era tenerla a ella, que ya habíamos creado un vínculo muy bonito y una confianza fantástica, y fue la persona que me acompañó en el parto y es la persona que le agradezco infinitamente, porque esas primeras horas del nacimiento de mi hija fueron absolutamente tenebrosas y ella estuvo ahí al pie del cañón. Claro. Al pie del cañón, especialmente para ella, que era lo que yo necesitaba, porque ya yo sabía que yo estaba bien, yo estaba fuera de riesgos, pero mi bebé no. Yeah. Y mientras lograba yo, como nació de noche, mientras yo lograba organizar a la gente para que llegara, como esa logística que me tocó organizar, fue fundamental para mí. A mí me acompañó mi hermana, y claro, lo mío fue por cesárea, entonces que eso es todo otro tema que es rarísimo. Uno llegar a la clínica es como, bueno, llegué a tener un bebé. Lloré mis ojos ese día un poco, no quería cesárea, pero bueno. Y
claro, fue un poco mi hermana en parte porque los hijos de ella nacieron por cesárea y ella también es como súper calmada. Entonces ella estuvo conmigo en la sala de parto. A la salida, igual en la sala de espera estaban mi papá, mi mamá había venido, la pareja de mi papá, mi novio, mi hermana. En los primeros 6 meses te diría más que de la vida de mi hija, de yo ser madre. Porque son dos cosas diferentes, es decir, Claro. De esa adaptación a entender uno de ahora qué y ahora cómo es la vida de uno. Y esa red de apoyo yo creo que ha sido fundamental también para entender esa transición a ese nuevo renacer que también es el renacer de Claro, uno como mamá. como mamá, en que te Sí. toca dejar ir a la otra persona y poco a poco reconstruir lo que sea que quieras reconstruir de esa otra persona, pero que definitivamente se vuelve como un nuevo personaje, un nuevo personaje. Entonces, y ya yo creo que ya yo tenía una red de apoyo muy consolidada, que es la que tengo hoy, donde están mi hermana, su mejor amiga, que es su socia, que además hacen parte de las que cuidan y están todos los días en el jardín con mi hija, mi mamá y mi papá, mi tía Lila, ya hay nanas involucradas, yo en algún momento no tuve nana, yo no tuve nana los primeros 5 meses de la vida de mi hija, yo no estaba dispuesta a dejársela a nadie, que no fuera Familia. mi familia, entonces yo ni siquiera dejaba que nadie que no fuera familia la cargara, porque eso da. Eso da. Eso da, y hay personas que lo manejan diferente, yo no quería, ya la había cargado, pues, ¿me entiendes? Todos los enfermeros posibles en la clínica, yo no quería que nadie la tocara, entonces solo mis amigos cercanos y la gente que iba a mi casa, pues la podía cargar y la podía tener. Pero fueron muy importantes, porque yo no sé qué hubiera hecho sin esos brazos. Claro, no, de acuerdo. O con la señora que trabajó en la casa, con Mariana que trabajó en mi casa 7, 8 años, que era la que la cogía y le daba mecedor, esa sí se la dejaba coger porque se la daba mecedor delicioso. Y la dormía. Y la dormía. Y de ahí yo creo que en términos de red de apoyo hoy en día, yo te diría que han jugado un rol fundamental muchos amigos, especialmente hombres, que me han acompañado a entender sobre todo este reto de lo laboral, de lo del trabajo, de muchas otras cosas que ya no viene con energía femenina, sino con la energía femenina del hacer, porque dentro de esta maternidad tú no solo te vuelves madre, sino empiezas a entender el rol del padre. Yo no sé si tú lo ves así, tú y yo nunca hemos hablado de eso, pero empiezas también a tener que trabajar un rol masculino que que a mí personalmente nadie me explicó. Esto nunca lo hemos hablado. No. Pero yo siento, y ahí han sido fundamentales mis amigos hombres que me acompañan en el día a día, todas las semanas, todos los días, también ayudándome. Yo creo que en ese otro rol que no es no es el de la madre protectora con los sentimientos, sino el del padre que produce y que protege y que hace para poder yo también tratar de equilibrarlos, y me ayudan a mantenerme como muy con los pies en la tierra, porque entienden la vida desde otro lado y se los agradezco, o sea, infinitamente, infinitamente. Tú y yo tenemos historias de familia un poco diferentes. Entonces, yo crecí con mi papá desde los por ahí 8 años en adelante. Entonces, digamos que mi energía siempre ha sido más masculina que femenina en algunas cosas. La maternidad me ha hecho reencontrarme con esa energía femenina que ahí está. Pero sí, igual, digamos, yo tuve 2 showers y uno fue como con mis amigos y la verdad la mayoría son hombres también y me han cuidado un montón y es muy lindo porque, no sé, o me invitan a almorzar o como que me están cuidando y siento que los tengo ahí
cualquier cosa que necesite, aparecen. Y el dejarme cuidar también ha sido difícil, porque sí, yo sí estoy acostumbrada a hacer todo yo. Entonces el aceptar ayuda también ha sido un proceso muy chévere. Hay personas que no cuentan con la suerte que tenemos Luisa y yo de tener papás o mamás o esa red primaria activa y tan junta y tan en la misma ciudad, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que les toca planificar de manera diferente para crearla y tenerla. Porque esas redes se pueden crear, pero para poder crearlas toca aprender a pedir ayuda. Toca aprender a pedir favores, toca aprender a ponerse en unos lugares muy humildes, de mucha humildad y decirle a la gente, yo voy a necesitar esto, tú podrías, no podrías, y estar abiertos a que te digan no, pero también estar abiertos a que la gente te diga sí. Y yo creo que en estos casi 3 años que ya va a tener Magdalena, lo que he aprendido es eso, a pedir ayuda. Yo ahora pido ayuda para todo. Para todo. O sea, de verdad es impresionante. Todavía me cuestan en algunas cosas, pero cada vez aprendo porque sé que uno puede crear esas redes de apoyo. Uno las puede crear, digamos, con lo que no es obvio. Sí. Porque la gente está dispuesta a estar, la gente está dispuesta a ayudarte. Y lo otro que ha sido súper lindo es que, como les decía, al no ser como solo primaria, sino como que esos círculos concéntricos hacia afuera, la gente va cambiando de posición, como que si uno lo viera como una imagen, entonces los que en algún momento estuvieron muy cerca, de pronto salen, pero vuelven y entran, y entonces es súper lindo ver la flexibilidad y lo orgánico que es la red de apoyo, como que se acomoda a lo que uno necesita. Sí, cuando la Toya se fue, por ejemplo, que ya no vivía acá, yo creo que entró mi otra hermana a empezar a jugar un rol que sigue jugando 100% y súper activo. Y aquí tengo anécdotas bobas, pero no son tan bobas. Yo me acuerdo que cuando yo me fui con Magdalena para Santa Marta, ella había pasado 23 días en UCI y me dejaron viajar como a la semana. Y mi mamá me dijo, vas a viajar sola. Yo me la monté en un cargador. Pues en el avión apenas yo me senté en una silla, esto aparecieron 2 parejas de abuelos y otra gente, todo el mundo, ven, yo te paso, ven, yo te cojo, ven, yo te paso. Es increíble. Ven. Una cosa como alucinante. Entonces yo viajé como si hubiera bajado con un entourage. Todo el mundo me ayudaba, que fue muy bonito, no pasa siempre, pero es decir, yo también creo que los niños traen una cosa muy bonita, y es con qué necesita que yo la voy a ayudar. Sí, eso sí es increíble, esas ayudas, venga, le ayudo con el coche, venga la maleta, como que uno es como, wow, toda esta ayuda estaba ahí, de haberla pedido antes. Es que esa red de apoyo hay veces no es tan obvia, sino que hay veces aparecen personajes clave que no parecerían ser como parte de esa red primaria, pero tienen un valor importantísimo en el proceso, en las decisiones, en cómo uno planea. Entonces, y también cómo se vive la maternidad. Claro, cómo vive uno. No solo en el primer pedazo, que fue todo el primer pedazo del proceso, sino también ya en la maternidad real. Exacto. En el parto y en la maternidad. Y en el día a día de tener un bebé, tener a un... Sí. Son instrumentales. Y en mi caso es alguien increíble, en la que confío 100% y para mí Marta es casi que mi compañera. No es alguien que estamos en esto juntas y me está ayudando a criar este bebé como juntas y se lo agradezco, ¿no? Un montón y el amor con que lo trata es increíble y sí se me hace, o sea, mi punto es que hay personas fundamentales, o sea, la familia, claro, pero después son estas personas que no son familia, tipo Dula o Nana,
que son, la importancia es, o el valor es desmedido un poco. Total. Yo creo que, digamos, eso entra en el universo de los privilegios. Tener una dula es un privilegio. Tener una nana es un privilegio. Tener personas que nos cuiden a nuestros hijos es un privilegio. Esto en Estados Unidos no es tan posible, esto en Europa no es tan posible porque los costos son imposibles, pero en realidad sí. Yo no sé yo qué haría sin la nana, las nanas que he tenido, que todas han sido muy hermosas, muy fantásticas, de Magdalena, porque con tantos cambios que he ido de vivir entre Santa Marta y Bogotá, pues obviamente he tenido cambios, pero ellas son fundamentales porque es que sin ellas muy difícil funcionar. Y claro, la red de apoyo ahora primaria es, bueno, mi papá y Adriana, su pareja, han sido instrumentales. Mi hijo se ha quedado a dormir con ellos, los ama, ellos lo aman, y ver eso de abuelos es increíble. Mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado, son su familia. Pero es bonito porque miren que mi hija cuando le preguntan por su familia, ella inmediatamente dice, mi familia son mi mamá, mi abuela y su papá, su abuelo. Ay, no, esa es su familia, que es divino, porque como le digo ya a ella, aquí hay otro modelo familiar. Y este es el modelo de familia que ella entiende porque es el que hemos creado. Claro. Y esa es la red primaria que siempre ha estado y ha jugado todos los roles posibles y es la que más se adapta, es decir, es la red que hace la mayor adaptación en el día a día de las necesidades que se tiene desde hacer un mercado, comprar el pañal o sencillamente quedarse con ella, cuidarla, regañarla o hacer todo lo que la mamá no la deja hacer. También. Que es fantástico, que es el rol del abuelo el primordial, de los abuelos. Para cerrar, me gustaría contarles que recientemente pues me tocó tomar la decisión de regresar a la casa de mis papás porque desafortunadamente no doy, o sea, me siento agotada y sí siento que voy a estar más tranquila desde lo emocional de saber que si yo estoy trabajando y haciendo otras cosas, ella está cuidada por sus abuelos y está más rodeada de gente que estando ella y yo solas en una casa, por ejemplo. Entonces es volver a pedir ayuda, volver a decirte que ok, puedo volver. Y estoy feliz de haberlo hecho. Qué bueno. Estoy feliz de haberlo hecho. Sí. Y yo creo que, sí, y ya para cerrar, pero claro, parte de lo que queremos hacer con Marea es que exista esa red de apoyo. Como dice Diana, es un privilegio tener a la familia cerca, poder tener una nana, que estén los abuelos tan cerca, etcétera. Pero, o sea, en estos últimos meses, claro, otra parte fundamental de mi red de apoyo ha sido tú. Claro. Entonces, una mamá como yo, y es como, eso es lo que queremos que sea Marea, por si acaso no hay abuelos, por si acaso no hay nana, por si acaso estamos nosotras, estamos las mamás o los papás. Ayer lo hablé con alguna de las nuevas madres que tenemos, digamos, en contacto por haber abierto, digamos, este espacio y este canal y me decía, ella me decía, yo casi me vuelvo loca porque yo no sabía con quién hablar del tema, me tocó llamar a mi clínica y mi clínica me puso en contacto con una mamá que hoy en día es mi roca, como que hoy en día, digamos, vivo más tranquila porque pude encontrar ese par con quien hablar, entonces, pues claro, hace todo el sentido del mundo que estemos abriendo ese espacio porque yo también, es decir, claro, ya tú y yo normalizamos la relación, pero ¿qué haríamos sin la una sin la otra, no? ¿Qué haríamos sin ese par con el que hablamos de esto que no es tan fácil? No, y que además, claro, como tu hija es mayor que mi hijo, o sea, es como, no, tranquila, esto va a pasar. Entonces, encontrar mamás en momentos diferentes de las edades de su hijo también es algo increíble porque, pues sí, porque uno hay veces dice, no, es como, no, es una etapa, no es grave. Y claro, uno puede preguntarle a gente en su red que tiene hijos. Por ejemplo, mi hermana también es un referente importantísimo para mí, pero la circunstancia no es la misma. Y como ese detalle hace que una comunidad, pues como la que queremos hacer,
sea también fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Maternidades Reimaginadas, que es el podcast de Universo Marea. Y nos vemos en la próxima.